Buen día a todos, mucho gusto. Les saluda servidor Nelson. En esta ocasión, cubriendo al maestro Marcos Gutiérrez, que en esta ocasión no puede acompañarnos. Está aquí acompañándonos también el licenciado Juan Manuel Ramírez. Él es abogado de la FIP y un servidor, contador también en esta firma. Y bueno, con la idea en esta mañana, primeramente agradecerle a Coparmex Riviera Maya por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder platicarles este tema que consideramos pues importante en el ámbito empresarial. Y bueno, sin más, pues damos inicio con estos temas. Eh, Podemos enviar la presentación. Si tienes posibilidad de compartir la presentación. Y bueno, la idea es que expongamos estos temas lo más sencillo posible, dejando un poco los términos técnicos, pero igual si en algún punto no queda claro algún concepto, alguna idea, por favor, siéntanse en la libertad de plantear sus dudas, comentarios. Y bueno, pues estamos con todo gusto, podemos atender cada una de ellas. Entonces, en nuestro em, programa, pues hemos titulado, creo que está en la primera lámina, es dándole la importancia de vida a los aspectos legales que las empresas tienen que, pues, cuidar, y también respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal. Y bueno, y entendemos que la materia fiscal pues, viene a ser una consecuencia de todas las operaciones que realiza la empresa, y por lo tanto, regresándonos a las operaciones, eh, esas operaciones tienen que estar sustentadas adecuadamente, y al final lo fiscal viene a ser ese resultado que se traduce en el pago de contribuciones. Y ese pago de contribuciones pues puede ser de alguna manera excesiva, incluso por una mala integración de la información, tanto contable, legal y fiscal en las empresas. Entonces, a esa parte es a la que nos queremos abocar, pensando en esta importancia de la documentación que debemos resguardar, conservar y generar en las empresas. Partiendo de esa idea, entonces, tenemos que, como primer punto, en esta idea de la importancia de la información y la documentación para un cumplimiento correcto y oportuno en las empresas, pues tenemos el primer concepto como de gobierno corporativo. El gobierno corporativo, pues, si bien tenemos la idea, licenciado Juan también que está aquí, lo vamos a ir comentando, nos viene a la idea del gobierno corporativo de que pues es conformar un órgano que toma las decisiones en las empresas. Pero, y bueno, esa es como que la primera idea que tenemos, ¿no, licenciado Juan? De que es este órgano que toma las decisiones, y Y también pensamos, y también pensamos que ese gobierno corporativo solamente les aplica a a las grandes empresas, pero ¿qué consideras, licenciado? ¿Esto es correcto? ¿Está bien apreciado esta idea? ¿Cómo lo ves? ¿qué tal? Buen día todos los miembros de Coparmex que están presentes. Muchas gracias, contador Nelson. Y efectivamente, cuando los emprendedores o empresarios escuchan la palabra gobierno corporativa, están pensando en que ya es una responsabilidad de una empresa mayor y en efecto, muchas de las recomendaciones, de los principios, reglas y políticas en cuanto a la estructura de la conformación del gobierno corporativo están diseñadas para grandes empresas, empresas que prácticamente pues, ya cotizan en bolsa, que tienen miles de empleados obligadas a dictaminarse. Sin embargo, nosotros vamos a encaminar la plática
más a las pequeñas y medianas empresas y pues, ahora sí que el tipo de empresas de las que estamos rodeados y de las que operan día a día y que la mayoría pues son miembros de Coparmex. Y el gobierno corporativo, pues como lo comentamos hace un momento, pues sí, es una conformación de principios y reglas para la buena operación de la empresa, pero también es la integración como tal de ciertos entes que van a controlar las operaciones y que van a controlar la vida de la sociedad. Y pues sí, el gobierno corporativo, su conformación, más allá de los principios, también tiene un sustento legal que lo podemos encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la constitución de la administración de la empresa, que en este caso puede ser mediante un administrador único o llevándolo al caso que nos ocupa mediante un consejo de administración, que el consejo de administración pues es como que el segundo ente en el gobierno corporativo el segundo ente como de más importancia. ¿Por qué digo el segundo? Porque el primer ente de mayor importancia y que es el órgano supremo de las sociedades es la asamblea de socios accionistas. ¿Por qué? Porque pues, al fin y al cabo los socios accionistas son los dueños, ¿no? Y ustedes también, ahorita que lo estoy comentando, podrán pensar, oye, pero nosotros somos una empresa, como bien comentaste, Juan, somos una empresa mediana, somos una empresa pequeña y la empresa es familiar. Es una empresa familiar, la estamos iniciando, pero aún así queremos tener todas las bases, todos los principios, todas las reglas para operarla al 100% y sobre todo, pues que esta empresa dure años. Al fin y al cabo, la empresa es el patrimonio, al fin y al cabo, de la familia, ¿no? Y también en esta escalonada de entes que integrarán el gobierno corporativo, existe un poder fáctico que también se puede constituir y va a ir aplicado directamente a este tipo de empresas familiares, que en este caso pues es el consejo familiar, que no es un ente, ese sí no es un ente regulado por la ley, pero es un ente que se puede constituir, que es un poder fáctico porque al fin y al cabo, si bien no todos los miembros del consejo familiar serían socios accionistas, al fin y al cabo, en el consejo familiar se van a tomar las decisiones que se van a trasladar a la asamblea de socios accionistas y pues de ahí permear la decisión en general de toda la sociedad. Hay un contador Nelson, si nos quiere apoyar con un Sí, comentario. antes de continuar y entrar un poco más de lleno a este tema de las opciones y cómo conformar el gobierno corporativo, me preguntaría, yo creo, cuál es el origen del gobierno corporativo? ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo implementa? ¿Dónde surge esta idea para tener como el antecedente de este esquema de gobierno corporativo? ¿Dónde tiene su origen? El origen real, pues bueno, lo podemos tomar de la OCDE. La OCDE emitió diferentes reglas para la conformación del gobierno corporativo y pues, que va a referir justamente también los principios por los cuales va a estar regulado el gobierno corporativo. Son principios muy básicos, principios como de lealtad, de confidencialidad, ahora sí que de un alto compromiso y a su vez esos principios de la OCDE aquí en México se bajaron a través del Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, el Consejo Coordinador Empresarial emitió un código de principios y de ética para la conformación del gobierno corporativo también. Entonces, Entonces podríamos pensar que la conformación de un gobierno corporativo pues, viene como recomendación de la OSD, ¿no? Y correcto. aplicado aquí en México a través del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Exactamente. Pero ahora, ¿el gobierno corporativo es obligatorio implementarlo en las empresas? Puede surgir esa idea, en mi empresa, ¿estoy obligado a implementar un gobierno corporativo o no es obligatorio? No es obligatorio implementar el gobierno corporativo, pero es muy importante. Lo que sí es obligatorio pues, es meramente lo que refiere
la ley de sociedades mercantiles, que es en las actas del acta constitutiva fijar el modo de administración de la empresa, es decir, mediante administrador único o consejo de administración. Casi siempre se recomienda que sea un consejo de administración, hablando de empresas grandes sobre todo, pero también una pequeña o mediana empresa que prospecta el crecimiento, pues también es bueno que desde un inicio sea mediante un consejo de administración. Eso sí es obligatorio, pero la constitución o la conformación del gobierno corporativo no es una obligación. Sin embargo, para la prosperidad del negocio y para su crecimiento, es una regla general, es una regla que se tiene que aplicar. Ok, y entonces, vamos, implementar sí o no un gobierno corporativo, pues concluimos no es obligatorio. En la ley no hay una regulación que nos diga sí o sí tengo que implementar o establecer un gobierno corporativo en mi empresa. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Concluiríamos en eso. ¿Qué beneficio tiene la empresa al implementar un gobierno corporativo en la sociedad, ¿no? En la empresa? El control de la sociedad como tal, el control tanto de los socios accionistas, que son al fin y al cabo los dueños, el control de tus directivos, porque la conformación del gobierno corporativo incluye también o requiere de la conformación de un consejo directivo, que es decir, quiénes van a ser los encargados de manejar tu negocio cuando tú no estés en el momento o requieras no estarlo. Debe haber alguien especializado en operar. Entonces, también para cuidarlos a ellos hasta cierto punto, cuidar sus acciones, la toma de decisiones también que derivará de la asamblea de accionistas hacia el consejo este, de directores y a su vez a sus subordinados. Hay muchos negocios también que empezando luego pueden constituir sucursales y demás. Entonces, una de las grandes ventajas, pues es esa, es meramente el control de la operación el día a día, porque bueno, decirlo como en papeles, por decirlo de alguna manera, conformar un gobierno corporativo en papeles, pues, o sea, sí tiene algunas ventajas como de registro de acciones, que eso igual lo vamos a ver un poco más adelante, registro de toma de decisiones, pero en general el gobierno corporativo nos sirve para estandarizar procesos, nos sirve para estandarizar las decisiones tomadas y para cuidar en general la vida de la empresa y sobre todo procurar su prosperidad. De acuerdo, muy bien. Y bueno, iniciamos esta plática diciendo con este tema del gobierno corporativo y decíamos que tenemos la idea de que el gobierno corporativo está diseñado para empresas grandes que cotizan en bolsa. Principalmente se implementan en empresas grandes, pero en la región, si bien sí tenemos empresas grandes, la gran mayoría, y creo que a nivel nacional, la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas, incluso podemos decir empresas familiares. En ese sentido, si implementamos un gobierno corporativo, pues estamos hablando de, como bien comenta el licenciado, es respecto a cubrir las decisiones, proteger el patrimonio de la empresa y también cuando tocamos el tema de las empresas familiares, pues pensamos que una persona, un fundador, un socio fundador, pues es el que tiene el proyecto, la idea, lo inicia, emprende y pensemos que en el transcurso del tiempo, pues como es una empresa familiar, se van agregando los hijos, se van agregando los nietos y luego vienen los yernos, las nueras y en algún momento se tiene a gran parte de la familia interviniendo en la empresa. En ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros, al implementar el gobierno corporativo, proteger esta parte para ir concluyendo este tema del gobierno corporativo? Cuando existe esta intervención de generaciones, cuando la empresa va trascendiendo en las generaciones, ¿cómo
el gobierno corporativo nos beneficia, licenciado? En- Encaminado a las empresas familiares, el gobierno corporativo sí, justamente lo que pretende es cuidar los intereses de la empresa como tal. Y en este caso, si una empresa es familiar, los intereses de la propia familia. Porque, bien, pensemos, el papá pues, es el que constituyó la empresa, la constituyó con algunos de sus socios, pero durante el crecimiento de la empresa o durante el avance del tiempo, algún socio pues, decide salirse de la operación, se venden sus acciones y demás, y los hijos pues, están alcanzando mayoría de edad o ya están entrando a la universidad, ya están involucrándose en la vida profesional. ¿Qué pasa? Ahora sí que si el negocio es próspero, el papá los va a apoyar y los va a integrar a la empresa, ¿no? Pues en este caso, mientras más miembros de la familia vayan integrándose a la sociedad, mayor termina siendo la participación familiar, son empresas cada vez más familiares, entonces a partir de ahí es en donde empieza la necesidad como de decidir, pues bueno, quién de la familia puede ser idóneo para ser un miembro de la empresa, ¿no? Porque también hay que tener muy en cuenta que no todos los miembros de la familia podrán formar parte de la sociedad. Son decisiones que se pueden tomar al interior de un consejo familiar y ya después bajarlas al consejo de administración o a la asamblea de accionistas, dependiendo de los cargos que pueda tomar cada familiar en la empresa. También como fijar ciertas condiciones a tus familiares para que puedan ingresar a la empresa, es decir, eh, por decirlo así, los miembros de la familia que no tengan cierta experiencia ciertos años de trabajo en algún empleo distinto, en alguna profesión distinta o que hayan ejercido antes de la empresa. O sea, tienen que pasar primero por un trabajo para poder ingresar a la sociedad, ¿no? O tienen que pasar por una carrera universitaria para poder ingresar a la sociedad. O también cuando los hijos van creciendo, forman su propia familia, en teoría ahí se desprende una ramificación también de la familia, pues puedes decir, mi hija o mi hijo va a ser el representante de esta rama familiar, eh, él va a ser el presidente de esta rama familiar, yo como papá, presidente del consejo de administración y presidente también del consejo familiar. eh, Ahora sí, yo podré tomar la decisión o podremos llegar al acuerdo de decir, el yerno o la yerna, si llega a ingresar a la sociedad, no podrá tener como facultad de decisión sobre encima de nosotros y demás. Son muchas cosas o muchas situaciones que se podrán prevenir o que se podrán fijar de manera previa a la toma de decisiones en la asamblea de accionistas. Muy bien, entonces en este tema, si tomamos en cuenta el gobierno corporativo o implementamos el gobierno corporativo en las empresas, y precisamente en una empresa familiar, desde allí, desde la implementación del gobierno corporativo, pues diseñar cómo vamos incluyendo a la sociedad nuevos integrantes de la familia, ¿no? Como bien mencionabas, por decir, para que se integre otro familiar a la sociedad, es necesario que cumpla ciertos requisitos. Es necesario que tenga ciertas aptitudes, ¿no? Entonces, esos requisitos se establecen desde la implementación del gobierno corporativo. Entonces, con eso ya estamos dándole cierta protección a la sociedad, a la empresa, para decir, ok, no toda la familia puede participar en el negocio, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y muestre ciertas aptitudes, etcétera, ¿no? Eso ya se puede establecer precisamente en las reglas políticas del gobierno corporativo. Entonces, si nos damos cuenta, el gobierno corporativo, la implementación trae como consecuencia estos beneficios.
De acuerdo, muy bien. Entonces, decíamos que, bueno, el gobierno corporativo pues viene como recomendación de la OCDE y en México se implementa a través de esta cámara. Y tenemos también que el gobierno corporativo pues trae en sí la necesidad de realizar o conformar una estructura empresarial, que le demos forma, porque regularmente lo que nos ha tocado ver en la firma es que pues el empresario nos solicita la asesoría porque tiene un proyecto y pues lo que nos pide pues es vamos a integrar una sociedad, vamos a generar una sociedad, se genera la sociedad, pero simplemente eso, se genera una sociedad de acuerdo a la necesidad de una SA, una SRL, cualquier tipo de sociedad según la actividad y listo. Es lo único que se genera y la empresa empieza a operar, pero empieza a operar con la inercia, con la actividad que ya trae, sin establecer todo toda la estructura empresarial que requiere para una operación óptima y que se puedan aprovechar todos los recursos que se tienen al alcance. Entonces, ¿nos podrías platicar cómo conformar una estructura empresarial, licenciado? Sí, una vez tomadas las decisiones como en palabra, de alguna manera, pues ya se podría empezar a bajar a papel. En papel, pues bueno, ya se tendrían que estar diseñando los diagramas de la empresa, los manuales de operación, las políticas internas justamente de la operación, fijar también algunas reglas operativas para los propios colaboradores e incluso para los miembros de los comités de dirección, que en este caso podrían ser tus gerentes, tus administradores de sucursal o cualquier puesto de confianza, como la celebración de convenios de confidencialidad, eh, establecer también medios como de prevención o en el peor de los casos de sanción también para este tipo de miembros del gobierno corporativo. Y sobre eso, pues ahora sí, si ya está iniciada la sociedad, pues bueno, verificar que en efecto la asamblea de socios accionistas esté bien conformada, si no, pues toman las decisiones, ahora sí que ver si la asamblea sigue siendo igual o va a cambiar, y posteriormente fijar los otros entes que conforman el órgano de gobierno corporativo. Como lo comentamos hace un momento, pues el Consejo de Administración, que es el segundo ente por debajo de la Asamblea, que la Asamblea es el máximo porque ahí se toman las decisiones, y el Comité de Dirección, que pues está conformado por los gerentes, encargados, administradores, representantes en algún otro lugar, ¿no? Aquí también es importante mencionar que los miembros del Consejo de Administración no es necesario o no siempre será necesario que sean socios accionistas. Es decir, la asamblea de socios accionistas pues, puede estar por un lado, o sea, ahora sí que el cúmulo de dueños puede estar por un lado en la sociedad y si así lo desean, ninguno de ellos podrá formar parte del Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo puede nombrar la asamblea de accionistas y podrán o no estar los socios accionistas en el consejo. Es decir, por ejemplo, Nelson y yo conformamos una sociedad, pero el consejo de administración está conformado por personas distintas que no son socios accionistas y que van a ser los encargados de administrar el negocio y la operación. Es decir, ahí se toman los cargos principales son el de presidencia, el presidente del consejo de administración y el secretario del consejo de administración, que son, por decirlo de alguna manera, los que tienen mayor poder de decisión. Sin embargo, también se pueden nombrar distintos apoderados, distintos representantes, quienes también podrán formar parte del comité de dirección. Es decir, por ejemplo, nuestra sociedad aquí en Cancún está operando muy bien.
queremos expandirnos, nos vamos a Yucatán, nos vamos a Mérida, y ahí tenemos una sucursal, pues, un miembro del comité de dirección tiene que representarnos en Mérida. Entonces, le vamos a dar ciertos poderes con cierto alcance para que pueda operar con cierta libertad en Yucatán, y pues ahí vamos controlando nosotros cómo está la operación, a quién le damos ciertas facultades, hasta dónde puede llegar la facultad, también lo mismo con las participaciones, hasta dónde puede llegar cierta participación, y en general el cuidado de la sociedad. Y bueno, finalmente, y reiterando lo que comentamos en un principio, también en caso de empresas familiares, la conformación del consejo familiar, que si bien no forma parte en esencia de la sociedad, reitero, es un poder fáctico de la sociedad que puede incluso en algunas ocasiones estar por encima de la asamblea de socios accionistas, porque, pues, reiteramos, en una empresa familiar, al fin y al cabo, los que van a tomar las decisiones son los miembros de la familia, ¿no? Y también aquí, pues, justamente este consejo familiar, pues puede llegar a muchos acuerdos previos a los tomados en la asamblea de socios accionistas. Ahora sí que desde ahí se da como instrucción para que en la asamblea de socios accionistas pues, se pueda llevar a cabo alguna, alguna operación, alguna actividad que requiera la sociedad. El Consejo de Familia, si bien no está regulado por la ley, también se puede incluso hacer en escrito, hacer el rol de cada miembro de la familia. Aquí también es similar, la constitución es similar a la del Consejo de Administración, porque en el comité familiar, pues sí, tiene que haber un presidente, tiene que haber un secretario, los vocales. Entonces, si se lleva por escrito, se va a hacer tal cual como una pequeña constitución, una pequeña acta constitutiva, se hacen papeles y si lo ven necesario, las firmas se ratifican ante notario para darle una fecha cierta a la constitución del comité familiar y de las decisiones que se hayan tomado. Y pues bueno, también otro punto relevante, o yo creo que también podría ser importante, es que se tome en cuenta eh, que muchas veces los nombres, dependiendo del tipo de sociedad que se constituye, los nombres de los integrantes del Consejo de Administración, por ejemplo, pueden cambiar, tomando como referencia una SDRL-DCB, una sociedad de responsabilidad limitada. Pues aquí pues, está conformado el consejo por gerentes meramente, ¿no? Entonces aquí dependerá del tipo de operaciones que quiera llevar la empresa para que también se pueda decidir el tipo de sociedad que se da. Y sobre eso, pues bueno, ahí vendrá una denominación distinta en cuanto a algunos cargos, pero la conformación del gobierno corporativo sigue siendo la misma. Los accionistas, que son los dueños, los administradores, que son los que van a controlar o los que hasta cierto punto representan a la sociedad, y los directores, que son los que se encargan de llevar la operación, la punta de lanza, ahora sí que los que van abriendo brecha día con día. Bien, ya hemos comentado este tema de las asambleas, que es el órgano supremo de decisión en las empresas, en las sociedades. Y bueno, dentro de estas asambleas que son estas reuniones que celebran los socios accionistas, pues hay por su relevancia y por el tipo de decisiones que se toman en cada una de estas asambleas, existen dos tipos de asambleas, ¿no? Ordinarias y extraordinarias. Entonces, ciertas decisiones, y esto lo consideramos importante que lo compartamos, porque ciertas decisiones se deben tomar en un tipo de asambleas y ciertas decisiones en otra por la trascendencia de cada una de ellas. Entonces, existen estas dos tipos de asamblea, Liceo. ¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar en una, brevemente, y qué tipo de decisiones en otra, y por la trascendencia de cada una de ellas?
Bien. Pues bueno, las asambleas ordinarias, como su nombre lo dice, son unas asambleas que se tienen que hacer recurrentemente, se tienen que hacer cada año. Y pues bueno, aprovechando que estamos en el mes de marzo, ahora sí que si no han celebrado su asamblea ordinaria, están en el límite de hacerlo. La asamblea ordinaria es la reunión en donde se demuestra el estado financiero o el estado de resultados de la empresa, es decir, tuvimos tantos ingresos, tuvimos tantos gastos, tuvimos estas utilidades o en el peor de los casos, tuvimos estas pérdidas. Esta información se muestra a la asamblea, la muestra el presidente y la aprueba el comisario de la empresa. También aquí el comisario es importante ese puesto, aunque no muchas veces se toma como una relevancia, muchas veces nombramos a cualquier persona como comisario. Es importante que el comisario sea un contador, porque el comisario es, por decirlo de alguna manera, el que revisa los estados financieros, ¿no? Entonces, hay que tener como algo de cuidado. ¿Quién se nombra como comisario? ¿Qué perfil idóneo? Para acreditar que en efecto el comisario revisó el estado de Estados Unidos y pues dio fe que estaba correcto, ¿no? Y pues bueno, las asambleas ordinarias pues, son esas, las que se llevan a cabo todos los años, durante los primeros 4 meses del año, y donde también se puede hacer el nombramiento de un administrador único o el nombramiento del consejo de administración o cambios en el nombramiento de los cargos del consejo de administración, y también la fijación de monumentos para los miembros de la sociedad, que es decir, cuánto va a ganar cada miembro de la sociedad, ¿no? Los emolumentos es eso, es el pago a cada uno de los participantes. Y por otro lado, las asambleas extraordinarias, estas se pueden llevar a cabo en cualquier momento del año. La recomendación también es que se pueda celebrar por lo menos una al año, y aquí se tomarán decisiones distintas a las ya comentadas. Es decir, en las asambleas ordinarias, las decisiones que se toman son muy cortas, muy específicas, que son la aprobación de los estados de resultados, los estados financieros, el nombramiento o la remoción de algún miembro del Consejo de Administración y los emolumentos. ¿Cuánto va a ganar cada quien de los participantes? En las extraordinarias ya puede haber un tema de aumento de capital, disminución de capital, cambio del domicilio de la sociedad, cambio de denominación, cambio del régimen social, es decir, ya no quiero ser una SDRL-DCB, sino ahora voy a ser una SADCB o demás, ¿no? O ya no voy a ser una SADCB, quiero ser más SAPI, las extraordinarias es donde se hace, el aumento de actividades en el objeto social, también ya ven que hace un par de años estuvo muy de moda esto de que muchas sociedades tenían objetos sociales muy amplios y hubo necesidad de acotarlos de manera más específica a lo que hacen en la realidad. Vaya, todo lo que requiera un quórum de la Asamblea de Socios Accionistas que no sea relacionado con la aprobación de los estados financieros y con las acciones que ya comentamos que se pueden llevar a cabo en la Asamblea Ordinaria, se llevará a cabo en una Asamblea Extraordinaria. Y también es importante decir que las asambleas ordinarias no es necesario que se protocolicen ante notario, lo que lo vuelve pues, un poco más atractivo para los contribuyentes, porque muchos tienen la idea de que todas las asambleas se tienen que celebrar ante notario a fuerza, ¿no? Las ordinarias no es una obligación y pues, tienen que estar en el libro de actas, eso sí, 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 que es un tema que vamos a abordar a continuación. Y las extraordinarias, esas sí deben estar todas protocolizadas, porque hay un cambio en la operación de la sociedad como tal, hay un cambio en el patrimonio, inclusive en algunas, ahora sí que dependiendo de las decisiones que se lleguen a tomar. Entonces, estas sí deben estar protocolizadas ante notario. Y también como un pequeño dato y también de muchas dudas que surgen con muchos empresarios, es qué onda con esas asambleas en donde hay una venta de acciones o una donación de acciones. Muchos dicen, bueno, pues eso no lo dice la ley, ¿qué pasa? ¿A dónde nos dirigimos?
ya le pregunté a mi asesor, no me supo explicar, o a mi contador, pues tampoco está muy seguro, me está diciendo que las inscriba. No es obligación inscribirlas. Este, a pesar de que hay un cambio aquí que puede estar como amarrado, mancomunado con el patrimonio de la sociedad, no es necesario que estas asambleas en donde hay venta de acciones o donación se tengan que inscribir. Y también ahí, que es un poco un tema un poco más de forma, un poco más académico que les quiero compartir, es en la redacción que se puede llegar a usar justamente en las donaciones de acciones. Más que nada, cuando una empresa familiar quiere hacer donación de acciones, ¿no? Por ejemplo, el papá que le quiera donar acciones a sus hijos, pero ya que está viendo la asamblea, dice, oye, pero pues aquí dice que es una enajenación y pues no le estoy enajenando, le estoy donando. No se preocupen, eso es un tema meramente de forma, y esto se hace así porque la ley de ISR contempla, la ley del impuesto sobre la renta contempla a la donación también como una enajenación. Entonces, como para temas ahí que son hay algunos puntitos finos o cositas que a alguien le pueden llamar la atención, no se preocupen, la donación está denominada como una enajenación porque es la transmisión de la propiedad de un bien, que en este caso las acciones. Entonces, esta es como la parte general de la toma de decisiones. Esto es muy importante, la toma de decisiones de la empresa. Es mediante también de la toma de decisiones en las asambleas. ¿Por qué? Porque algunos estatutos sociales de algunas sociedades, de algunas empresas, refieren también situaciones que se deben llevar a cabo o acciones que se deben llevar a cabo previas a la celebración de la asamblea o a la celebración o más bien al acuerdo y la toma de decisión en la asamblea, que puede ser como la firma de acuerdos previos o la firma de manuales previos. Vaya, puede que el propio estatuto de la sociedad en el acta constitutiva diga que antes de llevar a cabo alguna contratación, de llevar a cabo alguna donación, alguna enajenación, algo por el estilo, se emita un aviso o se emita algún documento previo a esto. Entonces, si esto no se realiza, alguien te lo puede objetar y la decisión tomada en asamblea puede ser que no tenga efectos. Esos son como algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de realizar decisiones importantes al interior de la empresa. De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, para concluir este tema, nos hemos percatado ya la realidad, que pues la gran mayoría de las empresas que nos ha tocado trabajar con ellos, pues, nos hemos dado cuenta que si tienen su constitutiva, está bien, y luego pues hay algunos cambios y tienen alguna extraordinaria por ahí, pero lo que hemos advertido pues es que no tienen la básica, que es esa asamblea ordinaria anual que deben estar llevando a cabo, por lo menos la de aprobación de estados financieros. Y pues sí, resulta que ya llevan 10 años esperando y no han celebrado una, una asamblea ordinaria de aprobación de estados financieros. Algo importante que nosotros desde la firma queremos recomendar es que aparte de aprovechar esta asamblea ordinaria donde se aprueban los estados financieros, recordemos que durante todo el ejercicio, todo el año, pues la empresa realiza distintas operaciones relevantes. Y qué mejor darle el sustento desde la asamblea. Es decir, la empresa considera endeudarse este año, por lo tanto vamos de un análisis que hicieron, pues requieren adquirir un crédito y del análisis pues es con banco
o uno de los socios va a aportar un capital como préstamo. Entonces, eso puede ser, o este año se tiene en proyecto abrir una sucursal, o este año vamos a entrar a una licitación y necesitamos adquirir maquinaria. Entonces, todas esas decisiones que se van tomando durante el ejercicio, qué mejor que desde la asamblea se le dé forma, se establezca un acuerdo, como un proyecto, se comenta el proyecto en la asamblea y en el transcurso del ejercicio se lleva a cabo, se adquiere la deuda, se adquiere equipo, se adquiere maquinaria. Por qué lo traemos esto por qué el comentario? Bueno, porque en muchas de las ocasiones de revisiones que realiza la autoridad fiscal, llámese el SAT, eh, eh, o el IMSS o el Fonavit, la autoridad fiscal realiza estas auditorías y nos quiere echar para atrás ciertas deducciones, ciertas inversiones que realiza la empresa porque dice, pues no hay materialidad, no está sustentado correctamente esa operación o esa aportación que hizo el socio, pues no es una aportación, es un ingreso que estás disfrazando. Entonces, eh, estos acuerdos que llevamos a la asamblea, ya desde ahí le estamos dando sustento a esa operación que se va a llevar a cabo durante el ejercicio. Entonces aquí lo que queremos resaltar es este punto, ¿no? Las asambleas si bien en materia fiscal no hay como tal una obligación, sí viene esa regulación desde la ley mercantil, ¿no? Que nos obliga a las sociedades a llevar a cabo estas asambleas y aprovechar estas asambleas para incluir en ellas estos acuerdos de proyectos principales que se pueden llevar a cabo durante el año. Muy bien. Tenemos también lo que tiene que ver con los libros corporativos, los libros sociales que tiene que pues, tener la empresa. Y antes de comentar este punto, fíjese que en las auditorías es un tema importante. Las auditorías que realizan las autoridades fiscales, eh, uno de los primeros puntos que requieren son los libros de la sociedad, ¿sí? Eh, y pensemos en esta idea, es que los libros pues no es mi contabilidad. Si nos vamos a lo que dispone el código, vamos a tener que los libros conforman la contabilidad. La contabilidad no se limita solamente a los registros contables, a las facturas, a las transferencias. No solamente se limita a eso. La contabilidad, a partir de lo que señala el código, esta se conforma de la contabilidad, su soporte documental, los estados de cuenta, las raciones, los avisos, los libros sociales y demás documentación, toda la documentación que sirva para comprobar las operaciones de la empresa. Entonces, uno de los documentos que sí o sí nos van a pedir al momento de que nos inicien una auditoría son los libros corporativos. Y de aquí la importancia que queremos comentar rápidamente, brevemente, estos libros para que tomemos en cuenta, los tenemos integrados, están actualizados, no están actualizados, no sé si los tengo, o sí estoy seguro que sí los tengo, están al día. Pues bien, si estás así, qué bueno, pero si no tenemos integrados estos libros, solamente tengo el acta constitutiva, pero ni siquiera sé dónde está, es ahí un punto importante que tenemos que considerar, licenciado. En este tema de los libros corporativos, brevemente, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo se integran? ¿Cómo los debemos integrar? ¿Y cómo lo debemos tener a disposición? Los libros corporativos, los libros sociales, muchas veces pensamos que nada más es
pues, es la carpetita en donde vamos a meter la acta constitutiva y demás. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no solamente es ese libro, sino que son varios libros, en específico son cuatro, que son los libros de actas, en donde se van a poner todas las de asamblea que se levanten para la toma de decisiones de la sociedad. El libro de socios, que es el libro donde se registra quiénes son los integrantes de la sociedad y cuál es su nivel de participación. El libro de variaciones de capital, que es, como el nombre lo dice, pues el libro que documenta únicamente los movimientos a la alza o en de los casos baja del valor de las acciones y las acciones como tal. Aquí hay un paréntesis importante. Aparte también de tener los libros sociales disponibles en el domicilio fiscal de la sociedad o en el domicilio donde sea la matriz del negocio, y también deberán estar las acciones. En caja fuerte, si es necesario, o en casa, pero siempre también hay una recomendación que es la generación de las acciones, pero en papel, porque si muchas veces se manifiesta el valor de las acciones, cuántas acciones tiene cada socio en la constitutiva y consecuentemente en las demás asambleas, no muchos generan el papel seguridad, que es el papel que certifica la propiedad de la acción. Entonces también es importante tener las acciones impresas porque una copia va a ir a los libros corporativos y finalmente el libro de acciones. Es importante, les reitero, que esta documentación física se encuentra en el domicilio fiscal o la matriz, porque sí es lo primero que te piden y sí es lo primero que revisan también para ver, ¿no? O sea, para pues, contemplar ahora sí que cuál es el nivel de aportación de los socios. Muchas veces la sociedad no fija un emolumento para el socio, no le fija un salario, sin embargo, le está haciendo pagos recurrentes para cualquier situación o como una especie de salario, pero está registrado como un salario y no tiene ningún registro adicional y la empresa podrá estar tratando de sustentar o de deducir algún gasto con esas operaciones y pues, en la auditoría pues, va a brincar, no se va a poder, ¿no? Es importante también que esta información permanezca o se tenga por lo menos 10 años. Sin embargo, la recomendación nuestra es que se tenga durante toda la vida de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ahí está manifestada en general pues, toda la vida. Ese es como su acta de nacimiento y sus demás otros trámites, ¿no? Es su acta de nacimiento, es su salida de su certificado de primaria, secundaria, de preparatoria, es la documentación de la vida social. Y también un tema muy importante es, como comentaba Nelson, que también justamente en estos libros también se contenga mucha información que sustente las operaciones futuras, no sé, la adquisición de máquinas, la compra de algún terreno, por ejemplo, o que algún socio quiera aportar como al capital de la sociedad un terreno, por ejemplo. Y pues, también pensemos, tú eres una empresa de construcción, en las aportaciones hay un terreno, o tienes un terreno y también estás diciendo que la empresa está construyendo, edificando sobre ese terreno y demás, pero pues en el patrimonio de la sociedad no hay nada de terreno, tampoco tienes maquinaria y demás, y el socio la aportó y quiso que sea su aportación en lugar de dinero, esa aportación a capital, pero no está documentada esa información, de nada nos servirá para efectos fiscales, porque no hay con qué sustentarlo meramente, ¿no? Entonces sí, es algo muy importante tener en cuenta. Es algo muy importante tener en cuenta porque la falta de estos documentos, tratándose de una revisión por cualquier autoridad, pero en este caso de manera específica en nuestra materia, alguna autoridad administrativa, va,
va a tener como consecuencia una observación que se va a tener que desvirtuar y no se podrá hacer durante, o no siempre se podrá hacer durante la auditoría, sino más bien en un procedimiento alternativo posterior. Entonces sí es muy importante tener en cuenta generar esta documentación y conservarla sobre todo. Muy bien. Siguiente. De acuerdo, vamos concluyendo, no sé si, bueno, concluimos este tema y luego vamos a dar unos minutos para si tienen alguna pregunta, para que lo vayan por ahí planteando. Bueno, tenemos que finalmente eh, este tema de resguardar la documentación, pero también previo al resguardo de la documentación es el respaldo correcto de las operaciones. Si bien mencionábamos ahorita que beneficia a la empresa el hecho de que desde las actas de asamblea, desde las asambleas de accionistas, se acuerden esas operaciones relevantes del ejercicio, endeudamiento, adquisición de activos, expansión, todos esos temas que se toquen en la asamblea para darle desde ahí, le damos forma. Pero también hay otras operaciones quizás importantes, no tan relevantes, que debemos considerar darle el adecuado sustento. Es decir, operaciones de préstamo, aportaciones que hacen socios, que no necesariamente tengan que figurar en la constitutiva. Eh, Vamos, principalmente deuda, todo lo que tiene que ver con deuda, toda operación que tiene que ver con aportaciones a lo que denominamos en algunos casos aportaciones para futuros aumentos de capital, eh, operaciones con proveedores, principales proveedores, operaciones con clientes. Todas esas operaciones consideramos importante darle el adecuado sustento. Para empezar, ¿cómo le damos ese sustento? Pues empezando con un contrato. Nos hemos dado cuenta en la práctica que muchas empresas de las que nos ha tocado trabajar eh, no están no están sustentando adecuadamente sus operaciones. Y luego cuando viene la revisión, pues la autoridad echa para atrás esa deducción o determina ingresos presuntos. ¿Por qué? Porque no se sustentó de manera adecuada. Hoy en día, si nos permiten comentarles, hoy en día ya no es suficiente con que la empresa tenga la factura, el comprobante de pago y el contrato. Incluso eso ya no es suficiente. Ya con eso ya no estamos acreditando la operación y le domina materialidad. Ahora ya tenemos que darle, como decimos, ponerle carnita a esa operación. Ya no es suficiente la factura. Ahora, si te facturaron servicios administrativos con relación a publicidad, oye, pues necesitamos un ejemplar de la publicidad, necesitamos los pedidos, las comunicaciones, las autorizaciones, el diseño, el personal que diseñó, un programa de trabajo. Vamos, todo ese sustento detrás de la factura es lo que da certeza a esa operación. Entonces aquí es importante que esas operaciones que realizamos durante el ejercicio estén sustentadas de manera adecuada y finalmente arribamos a este tema que es el resguardo de la documentación corporativa. Tanto el tema de las actas de asamblea, ya sean ordinarias o extraordinarias, la contabilidad y así como el sustento de las operaciones, las principales operaciones, deben estar resguardadas de manera adecuada y a lo que nos obliga el Código Fiscal de la Federación es que esta información debe conservarse a disposición de las autoridades fiscales. Si nos llega una visita domiciliaria
fiscal en en el domicilio propiamente, pues esa información, esa contabilidad, toda esa documentación debe estar disponible a revisión de la autoridad. Obviamente, tenemos oportunidad para exhibirlo en otro momento, claro que sí, pero habrá cierta información que sí debe estar disponible. ¿Por qué? Porque en todo caso, pues nos haríamos acreedores a una sanción si no exhibimos la documentación en el momento en que la autoridad llega a la revisión. Podríamos hacer acreedores. Y bueno, ahí tendríamos que valorar, ¿no? Eh, siempre es importante, nosotros consideramos, siempre es importante cuidar la información que exhibimos en en las auditorías. Sí debe estar, el código nos obliga a que esa información, esa documentación esté a disposición de la autoridad. Es decir, cuando venga la autoridad a hacerme una auditoría y me requiera esa información, pues debe estar disponible. Pero yo como empresario, pues tengo que valorar cierta información, me compromete de más, qué información puedo exhibir ahorita, qué información puedo esperar. Vamos, es ese punto también importante. Si bien el Código Fiscal nos obliga, de hecho, a conservar la contabilidad en un plazo mínimo de 5 años o máximo de 5 años, ¿no? Y este se puede extender hasta 10 años cuando se trata de que estemos aplicando pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, es importante que conservemos toda esta documentación de la que estamos comentando en estos momentos. Y bueno, ¿tienes alguna lámina posterior? Creo que con este tema estaríamos concluyendo. No sé si tengan alguna pregunta. Por aquí creo que nos plantearon. Sí, ahí Rodrigo nos preguntó quién es el área encargada del resguardo justamente de la documentación. Y aquí dependerá, o sea, podrá ser si por la operación del negocio algún miembro de la propia asamblea de accionistas se encuentra en el domicilio constantemente, o él funge también como administrador, o es el presidente también del consejo de administración, y a su vez también es el gerente, por decirlo de alguna manera. Sin duda, ese es el perfil idóneo para el resguardo. Siempre ese resguardo de información debe quedar a un nivel alto, o sea, algún miembro que tenga un nivel jerárquico alto dentro de la sociedad, es el que se recomienda que tenga el resguardo, puede ser o sea, ahora sí que en su propia oficina, dentro del domicilio fiscal, en caja fuerte y demás, pero debe estar en el domicilio a disposición, como bien comentaba el contador Nelson, porque toda esa información, lamentablemente la autoridad no te va a dar tiempo si es una visita domiciliaria, pues no te va a dar tiempo de pensar, prácticamente se van a personar, van a levantar las actas y es el primer punto que se va a pedir, junto con todo el cúmulo tan grande que pueda ser de información y que contenga el requerimiento. Y también, también tengan en cuenta que no siempre la solicitud de prórroga cuando hay alguna visita prospera. Es decir, que aunque nosotros solicitemos la prórroga a la autoridad, es muy probable que no nos lo otorgue y nos emita alguna sanción por no exhibir el total de la documentación que debe estar a disposición durante tantos años, ¿no? Es importante que, como Nelson, que no nos limitemos únicamente a la información de 5 años para atrás, a sabiendas de que nosotros hayamos hecho o hayamos tenido un tema de pérdida o hayamos hecho alguna compensación de impuestos en ejercicios anteriores, esos 5 años. Cuando la empresa, el contador lo sabe o el propio director, los propios dueños lo deben de saber, si hay alguno de estos aplicativos, de alguna aplicación, alguna compensación en impuestos, aunque sea previa a los 5 años que tiene la autoridad para revisar,
Aún así es muy conveniente tenerla porque si la autoridad detecta justamente estos movimientos, también solicitará esta información. Pero bueno, concretamente, ¿quién es el área encargada del resguardo? Directivos. Por el valor de la información, son documentos al fin y al cabo originales, certificados por notario, que si se pierden, para recuperarlos, pues implica un pago que muchas veces, dependiendo del tamaño del documento, puede resultar algo oneroso, pero siempre la recomendación es que sea a un nivel directivo para su cuidado y sobre todo para su no divulgación. También ahí cobra algo de relevancia un comentario que hicimos en láminas anteriores sobre la celebración de los convenios de confidencialidad con el personal que esté operando y en general con los trabajadores de confianza, que podrán ser cualquier tipo de directivo, gerente o encargado de sucursal. Bien, no sé si con esto atendimos su pregunta. Yo podría agregar también que puede ser el área directiva o si la empresa cuenta con un área legal, pues el área legal podría ser la encargada del resguardo de esta documentación, ¿no? Siendo más específico, si se trata de documentación contable, pues básicamente el área contable de la empresa sería la responsable del resguardo de esta información. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, algún tema que quieran que abundemos. Si no hay algún comentario, alguna duda, pues de nuestra parte, estos son los temas que queríamos compartirles. Al final, toda esa información, bien, pues como iniciamos la plática, ciertos documentos, ciertos temas que tocamos no tienen una obligación. Ciertos puntos sí, como estos últimos que comamos, sí son obligatorios. Habrá temas que no son obligatorios para la empresa, pero al final estos temas o traen beneficios o por el otro lado traen sanciones, ¿no? Entonces de aquí que es importante que atendamos a estos temas, al tema legal, al tema contable, al tema de la sociedad, lo tengamos al día. Y bueno, en el área en el que la firma colabora con la Coparmex, pues estamos a sus órdenes, siempre con el gusto de poder brindarles la asesoría que requieran y no más que agradecerles a nombre del maestro Marcos, pues reciban un cordial saludo y pues muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado Juan. Muchas Gracias, gracias a licenciado todos Juan. y también si hay alguna duda posterior a la reunión o ya están en alguna situación en la que requieran un apoyo adicional a los equipos que los estén apoyando, no duden en contactarnos. Nosotros con todo el gusto los vamos a ayudar a mitigar cualquier riesgo que esté teniendo su empresa. Muchísimas gracias a todos y también muchas gracias al personal de Coparmex Riviera Maya por apoyarnos en la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias y hasta luego. Contacto, a ver.